los pequeños líderes y los grandes resultados. Los pequeños líderes y los grandes resultados. Bienvenidos a este espacio de liderazgo y visión del Ministerio Casa de Gobierno. Reciban de parte de Dios la palabra, reciban de parte de Dios la fortaleza, reciban de parte de su Santo Espíritu la dirección que necesitas. Oramos en el nombre de Jesús para que todo líder, así como David, que estaba en el lugar más ignorado, en el lugar olvidado, todo líder que está allí detrás de la majada, todo líder que se encuentra allí ignorado por sus autoridades, ignorado por sus coberturas, así como Isaí negó a David, negó la existencia de David, que todos aquellos líderes que no requieran de un púlpito, de una oportunidad de estar delante visiblemente ante la comunidad de los santos, ante la iglesia, ante la congregación. Señor, que todos esos líderes que tienen destinos, como Baruch, como Abisaí, como aquel carcelero, que todos esos líderes, Padre, que tuvieron grandes propósitos y grandes destinos, como la mujer esclava de Naamán, allí, Señor, como Sama, allí como cada uno de ellos que Dios nos has permitido ministrar, donde quiera que se encuentren en esa empresa, donde quiera que se encuentren en esa iglesia, allí en esa nación, en ese país, Señor, se den a conocer por causa del propósito que tú has establecido para ellos. Bendice a los pastores en la tierra. Bendice, Padre mío, a los apóstoles, a los profetas. Bendice a los fieles, a los santos. Bendice a los maestros, a los evangelistas, a todo ese equipo de servidores que ponen su servicio y su corazón, sus dones a través de las puertas, Dios, a través de los parqueaderos donde se encuentran para que la visión de ese hombre que has ungido se desarrolle. Bendice la iglesia global, la iglesia mundial aquí en la tierra, Señor. Rahab, la unción familiar y generacional. Rahab, la unción familiar y generacional. Vamos a hablar de una mujer que para muchas personas no calificaría para alcanzar lo que logró alcanzar. Vamos a estar hablando de algunos principios importantes de una mujer que tal vez no califica para un púlpito, que tal vez no califica para una congregación, que tal vez para muchos no califica dentro de los planes y de los propósitos de Dios. Esto lo digo a nivel reino de hombres, porque para Dios todo califica. Para Dios todo es perfecto. La palabra declara que lo necio del mundo, lo vil y lo menospreciado es lo que Dios usa para avergonzar a los santos. O para avergonzar, a los sabios, a los fuertes. Pero Rahab no calificara en nuestros tiempos para muchas iglesias. Yo estoy seguro que si hubiese una mujer como Rahab en su antigua vida, ningún ministro se atrevería a darle una oportunidad en su púlpito. Ningún ministro de Dios, ningún ungido de Dios se atrevería a ponerla dentro de la lista de los servidores o dentro de la lista de las personas que tienen para desarrollar una visión. Estoy seguro que si Rahab existiera en estos tiempos, desafortunadamente con la mentalidad que tiene la iglesia hoy en día, Rahab no haría historia en este tiempo. Pero Dios es bueno y Dios ha permitido que en la escritura, su palabra, se registren actividades, propósitos grandes, destinos impresionantes, desarrollos de visiones impresionantes a través de personas como Rahab. La palabra nos ubica a Rahab en la parte de Josué y en la parte de Mateo. Cuando encontramos a Rahab, la encontramos en el libro de Josué a partir del capítulo 2. En cuanto al contexto de esta mujer, es una mujer cananea. Ella es de la región de Jericó, de la ciudad de Jericó. Habita en Jericó. Y no solamente habita en Jericó, sino que la casa de Rahab está en la muralla de Jericó. La palabra declara en el libro de Josué que esta mujer es ciudadana de Jericó, tiene una cultura cananea, es decir, está relacionada a dioses
está relacionada a brujerías, a hechicerías, a idolatrías, y está relacionada a la gente que se conoce en el antiguo pacto como gente incircuncisa, como gente profana. Ahí está Rahab. No solamente es una mujer con esa cultura, con una creencia totalmente contraria a Dios, sino que es una mujer que ejerce en su vida el tema de la prostitución, por decirlo así. Es una ramera, voy a usar los términos bíblicos para tratar solamente de describirla a ella. Se menciona como una mujer ramera, se menciona como una mujer que ejerce la prostitución ahí en esa ciudad. Allá todo es legal, ¿verdad? En el mundo del pecado es legal. Ahí está esa mujer. Y vive en la muralla. Número 1 es cananea, número 2 es una prostituta y número 3 es una mujer que vive en la muralla. Ubicamos la casa de Rahab en todo el muro, en una torre del muro. El verso 15 de Josué 2 dice, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Dese cuenta dónde vive esta mujer. Por lo tanto, lo primero que nos enseña esta introducción es que Dios había prometido a Israel que a través de Josué habían de poseer la tierra de Canaán. Pero el primer obstáculo después de Jericó para Israel, para el liderazgo de Josué, era Jericó. Ellos debían tomar la ciudad, pero la única manera en la que Dios había hablado que el ungido Josué y que su equipo de líderes pudieran tomar la ciudad era a través de derribando el muro. El muro iba a caer. Dios dijo que les iba a hacer derribar la muralla para que pudieran pasar. Pero tenemos un problema en esta escena, que aquella mujer que estoy describiendo vive en ese muro. Por lo tanto, Rahab y la familia de Rahab serían los primeros que morirían en la toma de Jericó. Serían los primeros que morirían por cuanto en el momento en que Josué e Israel gritaran, el muro se caería, todo el muro se caería como Dios lo prometió, y la casa de esa mujer que estaba ahí en la parte alta del muro hubiera sido la primera familia que hubiese que hubiese muerto antes de entrar a Canaán o a Jericó. Rahab está en riesgo porque ella y su familia es la primera persona que va a morir. Ahora, ¿saben qué es interesante aquí para hacer un gran paréntesis? Y quiero relacionar esto con lo que mi esposa enseñó en la enseñanza anterior respecto al carcelero. Líderes que salvan sus familias. Líderes que sí tienen en su corazón el deseo de una salvación y de una oportunidad de Dios para su familia. Y al igual que el carcelero, Rahab desarrolló un liderazgo impresionante para salvar su vida, para salvar a su familia, para ser librados de la muerte. Si bien es cierto, Rahab no podía evitar que la ciudad fuese quemada y que la ciudad fuera tomada por el ejército de Dios que es Israel, Rahab podría tener o apelar a la misericordia de Dios a través de Josué para salvar a su familia. Quiero abrir un paréntesis diciendo a los líderes y a las líderes que se encuentran presentes, si este mensaje puede llegar al corazón de un líder. Usted no puede hacer nada para que el mundo no se acabe. Usted no puede hacer nada para que una nación se levante en guerra contra otra y la destruya. Y puede que tal vez no haga nada para que una iglesia se cierre y se acabe. Tal vez no puede evitar eso. Pero sí puede evitar, como Rahab y como el carcelero, desarrollar un liderazgo para salvar su familia. Tal vez no puede salvar al mundo, pero sí puede salvar a su familia. Tal vez no puede salvar la iglesia donde se congrega, pero sí puede salvar a su familia. Tal vez no puede salvar la empresa que ha levantado o la empresa donde trabaja, pero sí puede llevar a su familia a la salvación. Sí puede hacer que su familia no experimente la segunda muerte, y eso se necesita liderazgo y acción. Y Rahab es esa líder que tiene la unción familiar y la unción generacional. Esa es una descripción de Rahab. Ahora vamos al capítulo 2 de Josué, donde encontramos los principios de esta mujer. Lo primero que quiero que entiendan de Rahab, hablando de una prostituta y hablando de una mujer que tenía un vínculo con los dioses de Canaán y una creencia totalmente opuesta a Dios. El primer principio que necesito que comprendan es que Rahab representa una líder que cambió su vida frente a la oportunidad que Dios le dio. Rahab, si bien es cierto, ejerció la prostitución,
Y si bien es cierto, en su pasado fue una mujer mala, fue una mujer apartada de Dios, con creencias totalmente opuestas a Dios, una mujer rebelde para Dios, una mujer que dentro de los planes de Dios tenía que morir por vivir en la ciudad de Jericó. Ella, cuando vio la oportunidad de Dios, cuando vinieron los mensajeros de Dios en representación de estos dos espías, ella salvó su familia, y no solamente hizo un pacto para salvar su familia, sino que ella es del tipo de mujer que sale de una vida de pecado para una vida de consagración. Vemos una líder que cambió su vida frente a su oportunidad. Sabes, nuestro pasado pudo haber sido, o líderes, tu pasado puede ser muy difícil y un pasado vergonzoso. De hecho, tu presente, pueden haber líderes en esta conferencia que pueden estar hoy diciendo: tengo un presente sucio, tengo un presente de pecado. Pero déjame decirte que hay una gran oportunidad para líderes que, como Rahab, pueden llegar a un cambio interesante. Vemos el contexto de esta mujer antes de tener un encuentro con Dios a través de Josué. Pero vemos el después de esta mujer. ¿Y cómo sabemos que esta mujer, que esta líder, que no solamente salvó su casa, que no solamente llevó a su familia a una victoria, cómo podemos decir que esta mujer cambió? Lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 1. El libro de Mateo, el capítulo 1, los versos 5 y 6 revelan lo siguiente. Mateo 1, 5 y 6 dice: Salmón, que era un rey, Salmón, no Salomón, Salmón, engendró de Rahab a Booz. Salmón engendró de Rahab a Booz. Es decir, Booz nació del matrimonio entre Rahab, la ex prostituta, y el rey Salmón. Esto nos da a entender que después de que Rahab tiene un pacto con Dios a través de Josué, de que Dios le da la oportunidad a esta líder que salvó su familia y que salvó sus generaciones, esta descripción en Mateo 1 nos permite ver que Rahab salió de esa vida de prostitución, que Rahab no continuó con esa vida de pecado, que Rahab comenzó a ser parte del ejército de Dios, parte del pueblo de Dios, y que Rahab aparentó con un hombre santo, con un hombre consagrado llamado Salmón, de la cual vendría una línea genealógica impresionante hasta llegar a la descendencia de Jesús. La palabra habla de Rahab como una mujer que se corrigió, como una mujer que entró en el orden, como una mujer que entró en la oportunidad de arrepentimiento y de cambio. Qué líder tan impresionante esta mujer. No solamente una mujer que salvó a su familia, que salvó sus generaciones, pero que salvó también la oportunidad de tener sobre ella misma un legado espiritual de Dios. Una mujer que logró hacer que Dios la tuviese en cuenta. Y noten cómo Dios usó a esta mujer ramera y luego la usó cuando el Señor la santifica, porque ella entra al orden, como el Señor la usó para hacer la vía por el cual el Mesías vendría. Dice que Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Y ahí sucesivamente hasta que viene Jesús. Note que los hijos de Rahab, que el hijo de Rahab fue Booz, que el nieto de Rahab fue Obed, que el bisnieto de Rahab fue Isaí y que el tataranieto de Rahab fue el rey David. Note cómo la descendencia de una mujer que, si bien es cierto, un día practicó el pecado, ahora está dando una generación de vida y una generación de liderazgo. Porque aquí hay algo importante que quiero que vean. Rahab, Dios santo, Rahab heredó un legado de líderes grandes que los acabo de mencionar. Rahab heredó una descendencia de líderes grandes, entre ellos David, entre ellos Obed, entre ellos Booz. Como una mujer de la vida de una procedencia de pecado logra engendrar grandes líderes de Dios. Cómo Dios logra hacer pacto con las generaciones de Rahab. Por lo tanto, el primer principio de Rahab es una líder que cambió su vida frente a la oportunidad que Dios le dio. Número 2, tenemos una líder con la asignación de proteger a los ungidos que Dios les ha dado la posesión. Voy a repetir. Rahab, una líder con la asignación de proteger a los ungidos que Dios les va a entregar la posición. Vamos a Josué capítulo 2 y vamos a ver el verso 6. Y el verso 6 declara lo siguiente. Dice:
mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Josué envió 2 espías para espiar Jericó. Estos 2 hombres tenían tremenda estrategia. Miren, por eso digo que si nuestros tiempos fueran los tiempos del antiguo pacto, en nuestra generación, desafortunadamente, en nuestras iglesias no cabrían esas estrategias. No aceptaríamos, por causa de nuestra religión y por causa de nuestra mentalidad tan cerrada, no cabrían esas estrategias. Porque estos 2 espías, que son hombres santos, que son hombres consagrados, porque Josué los apartó para esa misión, ellos van a Jericó y la única manera de protegerse era entrando a la casa de Rahab, que era un prostíbulo. Oh, esto que estoy diciendo puede ser muy pesado. Yo en ningún momento estoy diciendo que ellos se acostaron con esa mujer. Yo en ningún momento estoy diciendo que estos hombres fueron a divertirse en esa casa, fueron a beber, a emborracharse, ni que esos hombres fueron a pecar en ese lugar. Ellos no pecaron, ellos no se contaminaron, ellos no contaminaron sus vasos de honra. Ellos se mantuvieron fieles al Señor, fieles a Josué, en integridad, en santidad. Pero deciden meterse a la casa de una prostituta. 2 hombres santos, 2 hombres ungidos enviados por Josué, 2 hombres con la asignación de recorrer la tierra de Jericó y espiarla para dar un reporte de posesión. Ahí están ahora escondidos en un lugar donde no se escondería hoy en día un pastor, en un lugar donde no se escondería hoy un cristiano, en un lugar donde no se escondería un apóstol o un profeta, en un lugar que la iglesia rechaza hoy en día, en un lugar que la iglesia rechaza y repudia hoy en día. Pues estos 2 hombres se escondieron en la casa de esa mujer, una mujer que tenía planes grandes, que Dios tenía planes grandes para esa mujer. ¿Cuánto hace falta que la iglesia de este tiempo entienda los propósitos y los designios de Dios? Que entienda cómo es que Dios obra, que no necesitas contaminarte ni ensuciarte ni manchar tus vestiduras, que necesitas entender cuáles son las estrategias de conquista y cuáles son las estrategias de posesión. Ellos entraron a esa casa porque sería el lugar donde menos los buscarían. Al entrar a esa casa, mas no participar del pecado de esa casa, al entrar a esa casa, cualquier ciudadano hubiera creído que son 2 simples personas, 2 simples extranjeros que van a entrar a la casa de una mujer ramera a estar con ella. No hubieran levantado sospecha. Sin embargo, el rey se entera que 2 extranjeros vinieron y vienen a buscarlos, y vienen el rey de Jericó y viene a preguntarle a aquella mujer: ¿dónde están estos 2 espías? La palabra dice en el aspecto número 2, verso 6, que esta mujer los escondió. Y este aspecto nos permite ver que Rahab está desarrollando, sin conocer a Dios hasta ahí, un liderazgo con la asignación de proteger a los ungidos que van a tomar posesión en la conquista. Ella los protegió, ella los escondió. Ellos no se acostaron con esta mujer, ellos no contaminaron sus vasos de honra, pero ella los protegió. Ella guardó a los ungidos de Jehová, ella protegió a los ungidos de Jehová. Y note cómo Dios usó a Rahab, su trascendencia de vida, como Dios usó su casa, que es una casa de pecado, la casa de Rahab, como usó el historial de Rahab para proteger a los espías de Jehová, para proteger a los espías de Josué. Tercer principio de Rahab, la unción familiar y generacional. Rahab es el tipo de líder que prefiere creer en Dios que en los dioses de sus padres. Rahab es el tipo de líder que prefiere creer en Dios que en los dioses de sus padres. Verso 9 al Dios. La mujer dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Note todo esto que dice Rahab. Rahab es la líder que prefiere creer en Dios que en los dioses de sus padres. Ella lo que está haciendo aquí es testificando de la grandeza de Dios. Por favor, líderes, no pierdan de vista que estoy hablando de una prostituta. Por favor, no pierdan de vista que estoy hablando de una mujer ramera, de una mujer que no tiene pacto con Dios, de una mujer que ni se imagina que está en los planes de Dios para la toma de Jericó. Yo pudiera decir por la palabra de Dios que esta mujer, oh Dios, gracias, que esta mujer era la líder que Dios tenía estratégicamente, era la persona para la toma de Jericó.
Esta mujer fue la estrategia que Dios tenía para la toma de Jericó. No era cualquier persona, aunque muchas personas la ignoraban por su posición, aunque muchas personas la usaban simplemente por su condición. Esta mujer para mí era el punto de partida de la toma de Jericó, porque a partir de la casa de esta líder, a partir de la casa de esta mujer, es donde la toma de Jericó tiene éxito. Es aquí donde se hace un pacto, es aquí donde los espías son protegidos, es aquí de donde los espías pueden volver a Josué, es aquí de donde los espías pueden volver a llevar el informe a Josué. Esta casa es importante dentro de la toma de Jericó porque fue la casa que Dios usó para esa toma. Este es el punto de convergencia de la toma de Jericó, la casa de una ramera. Porque cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, Dios puede hacer que un asna hable. Dios puede hacer que la maldición de un profeta se convierta en bendición. Dios puede hacer que una adúltera termine sirviéndole a él. Dios puede hacer que una mujer que tiene 6 maridos se convierta a Jesús. Dios puede hacer que una prostituta sea el punto clave para la toma de una nación, como fue el caso de esta mujer. Ella vio y está testificando que el Dios de Israel era el Dios diferente. Ella pudo reconocer que el Dios de Israel era el Dios más poderoso, que no había un Dios tan grande como el Dios de los judíos. Ella está reconociendo en este segundo aspecto que el Dios de los judíos, que el Dios de Josué es más grande que el Dios de sus padres. Ella está reconociendo que el Dios que heredó de sus padres no es tan poderoso como el Dios del que se está hablando. Ella está reconociendo que el Dios de Israel es un Dios de herencia, es un Dios de posesión, es un Dios de posición, es un Dios que bendice, es un Dios que perdona, es un Dios que trae grandes misericordias. Y ella lo que está diciendo es: yo quiero ese Dios. Yo quiero que mis padres conozcan ese Dios. Yo quiero que mi familia conozca ese Dios. Yo quiero que mis hijos y mis generaciones nazcan dentro de ese Dios. Yo quiero casarme con un hombre de Dios. Y lo logró, porque se casó con Salmón, un hombre de Dios. Tuvo hijos de Dios como David y Salomón y todos los hijos que nacieron a partir de ella. Ella logró hacer que sus padres conocieran el Dios de Israel y que sus padres cambiasen la cultura cananea que tenían por crianza. Rahab, número 2, una líder con asignación de proteger a los ungidos. Principio número 3, es una líder que prefiere creer en Dios que en los dioses de sus padres, que creo que fue el que acabé de mencionar. Principio número 4, es una líder temerosa de Dios y que reconoce que Él es el Señor. Una líder temerosa de Dios que reconoce que Él es el Señor, aún sin conocerlo. Le teme al Señor y aún en su pecado reconoce que el Señor es el Señor de todos los señores. Jehová es su nombre. Verso 11. Oyendo esto, dice ella, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y es Dios de abajo en la tierra. Qué tremendo. Estoy hablando de una prostituta, una mujer, Dios mío, que hoy en día fuese rechazada por cualquier liderazgo, por cualquier iglesia, una mujer que está pronunciando a Dios, una mujer que está mencionando el poder de Dios, una mujer que está haciendo testimonio de que no hay Dios como Dios, una mujer que está haciendo un pacto con Dios, una mujer que está mencionando la grandeza de Dios. Y este cuarto aspecto es importante. Es una mujer que sin conocer a Dios, una líder que sin conocer a Dios tiene temor de Dios y reconoce que no hay otro Dios como este nuestro Dios. Principio número 5, es una líder que provoca un pacto de Dios para su familia. ¿Es una qué? Es una líder que provoca un pacto de Dios para su familia. Note que ella no está solamente interesada en salvarse ella. Ella quiere que toda su familia se salve. Pero ella sabe como líder, o se le revela más bien, que para poder salvarse ella y salvar a su familia, tiene que tener un pacto con el Dios de Israel. Tiene que hacer un pacto con Josué, con el visionario Josué, con el ungido Josué. Y tiene que tener un pacto con Dios. Ella sabe que si no hay un pacto con Dios, ella no se va a salvar. Por eso, principio número 4, no lo olvide, por favor, es la líder, el principio 5, que provoca un pacto de Dios para su familia. Leamos el 12 y el 14. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, un pacto con Dios, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre.
de lo cual me dejaréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas. Qué precioso. Aquí dan ganas de cerrar la escritura, de tirarnos al piso y de quebrantarnos y decir: Padre, qué grande eres, qué grande es tu misericordia, qué grande es tu amor. Yo no sé esta mujer de dónde saca la idea de salvar a su familia. Yo sé que este muro se va a caer. Mi casa mi casa está en este muro. Este muro es lo primero que se va a caer. Por lo tanto, la primera familia que va a morir es la mía. Yo sé que ustedes van a tomar la tierra. Yo sé que Jericó va a ser quemada porque Dios les entregó la tierra a ustedes. Con un grito van a desaparecer mi casa, pero en este muro vivo yo y en este muro vive mi familia. Yo sé que todo Jericó va a quedar destruida, pero yo creo que hay un Dios que me puede salvar. Yo quiero hacer un pacto con el Dios de ustedes. Prométanme, por Jehová, júrenme que ustedes van a salvar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, aleluya, a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que me libraréis y libraréis nuestras vidas de la muerte. Salvó a su familia y salvó los bienes de su familia. Salvó los bienes de su familia. Qué líder tan impresionante. Una líder que provoca un pacto de Dios para su familia. Principio número 6 para irme despidiendo. Es una mujer, principio 6, con estrategias de salvación para su casa. Verso 15 y 16. Es una líder que tiene estrategias divinas para salvar su familia y para salvar su casa. Verso 15 y 16. Leamos. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro. ¿Qué era lo que se iba a caer primero? El muro. El muro de la ciudad, y ella vivía en ese muro. Y les dijo: muchachos, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. ¿Cómo es que esta mujer, siendo de la procedencia que le estoy hablando, tiene estrategia para los hombres de Dios? Le entregó 2 estrategias a los hombres de Dios. Les enseñó cómo cuidarse, les enseñó cómo guiarse. Yo puedo decir con seguridad y con derecho a ser juzgado que esta mujer estaba siendo usada por Dios para hablarle a los espías. Les dijo cómo debían ser protegidos. Les dijo dónde debían esconderse. Les dijo a los espías dónde debían esconderse para que no los persiguieran. Y quiere que pueda abrir un paréntesis aquí. Esta mujer, esta líder, prefirió un pueblo que no conocía, salvar el pueblo de Dios, que salvar el pueblo de sus padres. Ella tenía su familia asegurada. Ya no le importaba su tierra. Ya no le importaba la gente con la que se crió. Ya no le importaba lo demás, si mi familia es salva. Ella prefirió, porque ¿qué es lo correcto? Ella debió hablarle a su rey. Sí, aquí hay 2 extranjeros, debió entregarlos. Pero ella prefirió salvar al ejército de Dios que contarle a su propia raza. Qué tremenda esa mujer. Y número 7, es una mujer comprometida con la sangre de Jesús. Es una mujer líder que se compromete con la sangre de Jesús. Veamos al verso 21 para despedirnos. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató aquel cordón de grana a la ventana. El cordón representaba el pacto de la sangre de Jesús. Ella creyó, al igual que Israel cuando salió de Egipto, untar de sangre los dinteles, las puertas, las ventanas, las columnas. Y esta mujer, con ese cordón de grana representando la sangre, el pacto de Jesús, lo puso en un lugar visible, lo puso como una señal: yo estoy en pacto con Dios. Ese cordón no era simplemente un cordón de un color. Ese cordón representaba un pacto con Dios. Mi casa está en pacto. Por lo tanto, mi casa está en pacto. Por lo tanto, mi casa no será destruida. Y quiero concluir diciendo lo siguiente. Esta mujer líder, a pesar de su procedencia, logró salvar a su familia y llevarlos a una total conversión. Veamos el verso 25 para poder darle gracias a Dios. El verso 25.
perdón, el verso, sí, 25, pero del 6:25, por favor. 6:25, 6. Josué capítulo 6, verso 25. Lo leo, dice: mas Josué, ya tomaron Jericó, mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera. Wow. No le quitaron el estigma que tenía, no le quitaron el nombre que tenía, Rahab, la ramera. Siempre la llamaron así, hasta ahí. No esconden quién era, no esconden qué hacía, no esconden a quién estaban salvando, no esconden quién fue la que salvó los espías, no esconden a quién Dios ahora iba a salvar. Dice: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Aleluya. Wow, se da testimonio de esta mujer. La Biblia dice, lo puedes leer en el capítulo 6, que cuando gritaron, todo Israel gritó, el muro se cayó. Pero también la Biblia habla de que la casa que estaba en ese muro no se cayó. Quiere decir que el efecto dominó, donde comenzó el derrumbe o el temblor que tumbó el muro por causa del grito de Israel, y dio la vuelta a la ciudad, y cuando va a llegar a la casa de la ramera, ese pedazo no se cae. Usted pregunta por qué. Porque la palabra dice en Josué 6 que cuando Josué dio la orden de entrar y quemar la ciudad, ya no había muro, pero Josué dice: y vayan y saquen de la casa a Rahab la ramera. Ella nunca salió de su casa, recuerden que vivía en el muro. Y la Biblia dice que los espías sacaron a esa mujer y a su familia de la casa, porque era lo único que la salvaba. ¿Sabe algo interesante? Pudiera decir un principio número 8, si me permiten. Una líder de fe. ¿Sabe lo que es vivir en el muro sabiendo que es lo primero que se va a caer por un temblor? Y hacerle caso a los espías y decirte: no salgas de la casa. Si sales, no somos responsables de tu muerte. Pero ¿sabes lo que es estar escuchando el temblor y ver por la ventana cómo todo el muro se está cayendo y creer que tu casa que está en ese muro no se va a caer, y mantenerte firme allí? Porque cuando hay un pacto con un líder, Dios defiende su casa y Dios defiende su causa. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo líderes con el corazón y el espíritu de Rahab. Bendigo todo ese liderazgo que vas a traer a nuestras iglesias. Líderes que están atrapados en el pecado como Rahab. Líderes que están atrapados en el mundo, Padre. Oro por ese liderazgo que vendrá del mundo, que vendrá del alcohol, de las drogas, que vendrá de la prostitución. Oro y bendigo ese liderazgo que vendrá, Dios mío, de una vida de maldad, de una vida de idolatría. Por todos esos líderes, Señor, que practican la brujería, la hechicería, pero que vendrán en pacto con la sangre de Jesús como Rahab. Señor, que nuestras iglesias se llenen de hombres y mujeres con antecedentes de un pasado, pero con principios de un pacto contigo. Que tu sangre los lave, que tu sangre los limpie, que tu sangre los regenere, que vengan al arrepentimiento, que cambien de vida, Señor, que muden sus corazones para que te puedan servir. Oramos por hombres y mujeres líderes como Rahab, que traerás a nuestras iglesias, a nuestros púlpitos, a nuestros altares. Nuestras iglesias se llenen de estos líderes con esas capacidades y con esos principios, para que nosotros los ungidos podamos tomar posesión de la tierra que tú nos has entregado. Amén. Pequeños líderes, grandes resultados, liderazgo y visión.